habían aceptado durante todo el tiempo que estuvieron en armas someterse a la ley nacional. Y someterse es someterse, es esperar a que a quien se le atribuye la competencia o la autoridad pues decida, y uno se defiende a través de los mecanismos institucionales, hace, como diría el doctor de la calle, pues memoriales, y no hace nada, sino que se sienta y escribe un papel y dice cuáles son sus argumentos, interpone el recurso en el término que le toca, en fin, todas esas cosas de los abogados. Y eso me parece que las FARC pareciera que todavía no lo aceptan de esa manera. Ellos siguen diciendo, estamos en un proceso de negociación, bueno, terminó la negociación, pero hicimos un proceso de negociación, nos pusimos de acuerdo en unas cosas y por lo tanto, si esas cosas no están funcionando bien, volvemos y nos sentamos los que nos sentábamos antes y las resolvemos. Algunas se pueden resolver así y otras no. Héctor, las que tienen que ver con los temas jurídicos, no. Porque para eso puede interponer unos recursos, insisto, habrá, qué sé yo, una tutela, y hay unos problemas porque a la JEP se trató de blindar y de darle un altísimo grado de independencia, y entonces no es tan fácil incluso por la vía de la tutela, uno espere que la Corte Constitucional interprete el acuerdo o alguna cosa así. Pero yo les recomendaría que piensen más en abogados que en las Naciones Unidas, porque el tema es con unos magistrados que interpretan unas leyes que les dio competencia de una manera, y pues si uno no está de acuerdo con que ellos la interpretan, pues hay que utilizar los recursos correspondientes y no otro. Así que la sentada está bien, pero no sirve de nada, porque el presidente de la JEP, y con esto termino, Ricardo, perdóneme, el presidente de la JEP lo que les va a decir es, yo tengo una ley y bueno, unos artículos incluso de la Constitución que creó la JEP, y tengo unas leyes que la desarrollan y me atengo a eso. Héctor, es que la reunión ni siquiera está en firme porque las FARC no han confirmado, o las antiguas FARC no han confirmado. Sí, pero yo, en la entrevista que usted señaló de Rodrigo Londoño, él mencionaba mucho que estaba dispuesto y que incluso utilizó la palabra, tenemos ilusión de esa reunión, sí. Entonces me llama la atención que ahora yo acabo de hablar con otra persona, yo acabo de hablar con otra persona del antiguo secretariado, y no solamente dice que no tiene conocimiento, sino que dice que ya no hay que reunirse con la JEP, que hay que reunirse con el presidente de la República, lo cual le muestra a usted, Héctor, y a usted, Luis Ernesto, el nivel de la crisis, y hay que admitirlo y hay que hablar de esto porque estamos en una situación que hasta ahora no se había vivido después de la firma del acuerdo del Teatro Colón. Además, Ricardo, el que podría tener la llave o para una ley de punto final o para una ley que modifique la JEP o para alguna fórmula, pues ya sería el Ejecutivo, y que pacten con el Ejecutivo algún cambio. Pero aquí lo de abogados es lo de menos, que es lo verdaderamente grave. Esto no es un lío jurídico, aquí el lío real y el fondo del asunto es que el antiguo secretariado, los integrantes del antiguo secretariado, algunos de ellos que son senadores de la República, han perdido el mando sobre las bases de las FARC, de las antiguas FARC, de las extintas FARC, sobre los mandos medios, y algunos de ellos están abandonando el proceso. Entonces, claro, la única forma de ellos mantener de alguna manera esa relación de mando que antes la tenían por el uso de la fuerza, porque el que no hacía caso básicamente lo fusilaban, en estos momentos el camino es buscarles a esas personas alternativas para los líos jurídicos que están teniendo, porque ellos, como lo sabemos, pues ya tienen su situación jurídica, digamos, en trámite por el tipo de condenas que estaba para los máximos responsables, pero para esos mandos medios es donde se está generando un problema, y es que Colombia, desafortunadamente, pues no es un lugar donde no haya ofertas de delincuencia y de grupos organizados en el monte que estén narcotraficando o dedicados a la minería ilegal. Hay ofertas de trabajo, muy entre comillas esta oferta, en todas partes, que el Clan del Golfo, que las disidencias, que Iván Mordisco, que el ELN. Entonces, realmente la capacidad y buscar una solución para esto, más allá, digamos, de leguleyadas y discusiones jurídicas, es muy importante, porque se trata de que haya menos hombres para el monte y para la guerra. Ya saludo en segundos al general Vladimir Nosa, que nos atiende desde el Putumayo para hablar de la infiltración de las disidencias de Iván Mordisco en el ejército. Aurelio, antes de saludar al general Nosa aquí al aire, hablando de lo que significa además una situación que va más allá de lo que pasa con la tropa, con los guerrilleros rasos, y es que una interpretación
es que hay delitos que los antiguos integrantes del secretariado de las FARC parecieran no estar dispuestos a admitir ante la JEP, o pareciera que no están listos para cumplir las sanciones que les imponga eventualmente el tribunal de la JEP. Se lo digo porque, por ejemplo, la sanción que ya están pagando algunos militares en el sur de Bogotá, en una reserva forestal, en el Sumapaz, era una sanción que estaba prevista por la JEP para integrantes del ejército y para antiguos integrantes de las FARC. Claro. Lo que me cuentan desde la JEP es que los señores de las FARC no aceptaron esa sanción restaurativa. Así que el tema es mucho más profundo de lo que estamos viendo en este momento. Claro, Ricardo. Mire, yo me quiero remitir a una entrevista que salió el fin de semana, en la revista Semana, del secretariado de las FARC. Y yo creo que ahí hay una serie de claves que podrían servir para el debate. Mire usted que en alguna pregunta contesta Carlos A. Lozada. Dice, Uribe puso un trino hablando de la posibilidad de una amnistía total. Petro habló del perdón social refiriéndose a esa propuesta de Uribe. Yo veo la intención de las FARC, y no solo de las FARC, porque aquí puede entrar a jugar Mancuso. Incluso se puede empezar a jugar la posibilidad de que el expresidente Uribe sea colocado, digamos, en ese mismo nivel para llegar a un estado de amnistía total. Ley de punto final. Sí, pero yo no diría incluso que él es de punto final, es amnistía total, porque la ley de punto final incluso es menos laxa, digamos, sino es amnistía total, todos amnistiados, Uribe, Mancuso, las FARC, y se acabó la JEP y se acabó todo. Yo creo que eso va para allá. Yo creo que lo que están haciendo es, permítame la expresión un poquito coloquial, tratar de torcerle el pescuezo a la JEP y al acuerdo de paz en la justicia transicional para ir hacia una amnistía total, en la que dicen, mire, que Uribe estuvo de acuerdo y Petro también lo propuso, vamos a la amnistía total, Aurelio, guardemos los libros, las togas y nos fuimos todos para la casa. Creo que eso es lo que están buscando. Mis maestros expertos en derecho dicen que luego de que Colombia suscribió el Estatuto de Roma y es integrante y rinde además cuentas y forma parte del sistema de la Corte Penal Internacional, no es posible en el mundo actual una amnistía total para crímenes de guerra, para crímenes de lesa humanidad, no es posible. Eso que plantea como un viejo sueño Carlos Antonio Lozada hoy no sería lograble. De inmediato entraría la Corte Penal Internacional a decir eso. Colombia, Estado suscriptor del Estatuto de Roma, no puede hacerlo. Así que tendrían que mirar muy bien el armazón jurídico de eso que usted, Aurelio, dice que podría ser hacia dónde va esta crisis de la implementación del acuerdo de paz. 7-8 minutos, ya regresamos en segundos, vamos al Putumayo y la infiltración de las disidencias en el ejército de Colombia. Estás escuchando Blue Radio. Una noticia desde el Putumayo que muestra el agravamiento del conflicto en esa zona limítrofe con Ecuador. Las disidencias de las FARC del Frente Carolina Ramírez infiltraron el batallón de selva número 49. Esa es la conclusión de la investigación del ejército luego del asesinato de un capitán y de 2 soldados a manos de otro uniformado que anoche fue detenido, que resultó herido en el operativo y que llevó a los integrantes del ejército a reconocer que hay otros 3 soldados que habrían sido contactados por las disidencias del Frente Carolina Ramírez, de alias Iván Mordisco, que les ofrecieron dinero a cambio de que mataran a sus compañeros y le robaran los fusiles, en medio de lo que en teoría es un cese del fuego en el que estarían las disidencias de Mordisco, que evidentemente no están respetando. Se suma esto al paro que hay en varias zonas de Putumayo, que ayer denunciaron aquí en Blue Radio las autoridades y que mantiene a centenares de personas confinadas. Es necesario tener espacios espirituales, espacios de meditación, espacios de oración. Insisto que para viajar interiormente y encontrarse con la esencia, conectarse con lo mejor de uno, pero también para trascender y otear la vida. Buenos días, Ricardo, y buenos días a todos los oyentes de la Blue Radio. El general Vladimir Noza es el comandante de la 6ª División de nuestro ejército, del Ejército de Colombia. General, lamentamos mucho la muerte de nuestros militares en la zona de Puerto Leguízamo. ¿Qué fue lo que pasó?
Bueno, primero que todo, nuestro Ejército Nacional, nuevamente enviamos un mensaje de condolencias a todos los familiares y amigos de nuestro capitán Juan Pablo Herrera Mazo, de nuestro sargento segundo Carlos Rojas y nuestro soldado regular Joandris Mejía, asesinados en hechos que ocurrieron el día 26 de febrero aquí en las instalaciones del Batallón de Infantería de Selva número 29, ubicado en el corregimiento del Atago, en el departamento del Putumayo, y asimismo esperamos la pronta recuperación de nuestro soldado herido que se encuentra en el hospital militar en Bogotá. ¿Quiénes son los responsables de este lamentable hecho? Fue detenido en las últimas horas el soldado que dispara en contra del capitán y de los otros 2 soldados. Había huido de la guarnición del batallón de Selva número 29. ¿Qué hay detrás de esto, general? Bueno, es correcto. Hechos que son materia de investigación y que en las últimas horas fue capturado en el corregimiento de la Tagua, aquí del municipio de Puerto Leguízamo, de la persona Alexander Orozco Zambrano, era soldado regular y quien presuntamente sería el responsable del asesinato de nuestros 3 militares, además de que había dejado herido por acción de arma de fuego a uno de nuestros soldados. Efectivamente, en una operación coordinada con nuestra policía, conjunta con nuestra Armada Nacional, en esas capacidades diferenciales, con una aeronave no tripulada, se puede identificar a esta persona, en la cual viene en una canoa y viene con otra persona civil, y cuando se hace el llamado por parte de nuestra policía, son contestado con fuego, y es allí donde en ese intercambio de disparos podemos capturar a Alexander Orozco Zambrano y atenderlo de forma inmediata también por las heridas que sostuvo. Sí. ¿Él les contó por qué disparó contra el capitán y contra los otros soldados? No, efectivamente, primero lo que se le dio fueron los primeros auxilios, luego se pidió el apoyo aéreo para poderlo sacar hacia Florencia, hacia el hospital para ser atendido, y ya con las autoridades pertinentes pues se harán las declaraciones, las investigaciones y demás para que esta persona nos pueda aclarar cómo fue que sucedieron los hechos y cuál fue el motivo real de la situación. Sí. General, anoche hay un comunicado en el que se reporta la captura del soldado Orozco, pero además se habla de la identificación de otros 3 soldados que habrían sido contactados por las disidencias del Frente Carolina Ramírez para que hicieran lo que hizo al final el soldado Orozco, para que dispararan contra sus compañeros y se escaparan con el fusil. ¿Cómo lograron ustedes llegar a esa conclusión? Bueno, de inmediato tomamos todos los protocolos, todos los procedimientos que se deben establecer, y gracias a esas labores de inteligencia se puede establecer inicialmente que son también como pues motivo de investigación a 3 soldados que pertenecen a esta unidad militar, en las cuales habían sido abordados por integrantes de este grupo armado. Todo esto pues está dentro de las investigaciones y gracias a esa captura de Alexander Orozco Zambrano, pues es que también con esta captura, con el capturado ese que lo acompañaba y estas 3 personas, vamos a aclarar todos los hechos desde la parte judicial de qué fue lo que sucedió y cómo se desarrollaron. General, ¿desde hace cuánto tiempo se habría producido esa infiltración de las disidencias de las FARC en el ejército, en el batallón de Selva número 29 en particular? Bueno, yo quiero hacer una anotación de que los grupos armados organizados y esas estructuras criminales, la delincuencia común, pues tiene dos métodos. Un método que es de infiltración, que es tener una persona de ellos en su propia grupo armado, en su propia organización delictiva, y prestar el servicio ya sea militar o sea policial. Y de esa manera pues ya tienen un propósito, una misión, y puede ser por penetración en la cual abordan a una persona que ya está dentro de la institución para cambiarle ese pensamiento y de una u otra manera tratar de disuadirlo para que hurte material o para que haga una acción. Eso es lo que estamos dentro de la investigación y eso es lo que tenemos. Tenemos algunos indicios que hemos entregado mediante informes a la justicia y estos pues nos van a aclarar con estas personas que todas las tenemos ya en recaudo para que nos aclaren el tiempo, modo y lugar de los hechos. General, en esos casos, ¿falla la contrainteligencia? ¿Falla el proceso de selección de los soldados regulares? En esos casos, ¿qué les dice la experiencia cuando ocurren este tipo de hechos?
Bueno, con nuestra Inspección General del Ejército estamos verificando todos estos procedimientos, pero yo quiero también hacer una anotación. Nuestra inteligencia y nuestra contrainteligencia en ese trabajo permanente que hace ha dado excelentes resultados, y hay que mirar qué produjo esta situación. Hay que mirar el proceso de incorporación, pero pues esta persona no tenía ninguna anotación en el momento de hacer su incorporación, y es lo que estamos verificando, es lo que estamos haciendo en conjunto con nuestra Inspección General del Ejército. Sí. General, una última pregunta. En teoría, las disidencias encabezadas por alias Iván Mordisco están en un cese del fuego con el Ejército de Colombia. Y a esas disidencias pertenecería el Frente Carolina Ramírez, que delinque en Putumayo y que sería el responsable de la infiltración en el batallón de selva número 29 en Puerto Leguízamo, en La Tagua. Este hecho, según su opinión, ¿viola el cese bilateral? Bueno, estamos nosotros haciendo los informes al mecanismo de verificación. Ellos son los que tienen que verificar, como lo dice, tiene que hacer el monitoreo, y ellos son los que verificarán si hubo efectivamente allá esta situación que se pueda presentar ante los decretos que ha dado el gobierno nacional. Sí, no, lo entiendo, general, entiendo su respuesta diplomática, pero se lo pregunto además porque ayer hablamos con la secretaria de Gobierno del departamento de Putumayo y nos habla de la forma en la que hay centenares, miles de personas confinadas en la misma zona por un enfrentamiento armado entre esas disidencias, entre las disidencias del Frente Carolina Ramírez y las disidencias de la Segunda Marquetalia. ¿Cómo está la situación en esa zona? ¿Usted qué conocimiento tiene sobre esos hechos? Bueno, hemos estado bajo la operación Marcial, en la cual hemos encontrado 2 áreas campamentarias, hemos destruido esas áreas campamentarias. También hemos encontrado 250 artefactos explosivos improvisados, de los cuales también ya fueron neutralizados. Encontramos también alrededor de una escuela, que también colocamos la respectiva denuncia, unos artefactos explosivos y unas granadas. También con el Grupo Marte también fueron desarticuladas estos explosivos, y estamos bajo esa situación de miedo y zozobra por medio de grupos de WhatsApp, en las cuales pues están tratando de impedir la movilización de las personas, pero estamos garantizando con nuestro Ejército Nacional, con nuestra Fuerza Aeroespacial y con nuestra Armada Nacional, de que exista esa movilidad. Obviamente pues eso es una infracción a los derechos humanos, a los derechos que tienen nuestros colombianos en la Constitución Nacional, de poder movilizarse, de poder tener el desarrollo no solamente económico y social, sino también de nuestros menores, poder ir a las escuelas, nuestros profesores, ir a dictar las clases y demás. Sí, general, ¿cuál es el estado de salud tanto del soldado capturado como del herido en el ataque de la noche anterior? Nuestro soldado herido se encuentra ya en el Hospital Militar Central, ya atendido y ya fuera de peligro, y la persona Alexander Orozco se encuentra en el hospital en Florencia. Parecer había entrado a una cirugía, pero ya se encuentra en recuperación. Pues muy pendientes del estado de salud de los 2 uniformados, por supuesto del soldado Orozco, para que cuente la verdad de lo que hay detrás de esta actuación criminal. Presuntamente es el responsable de acabar con la vida de 3 de sus compañeros en el batallón de selva número 29. Y esto forma parte de esta situación que se presenta con las disidencias del Frente Carolina Ramírez de alias Iván Mordisco. General Nosa, muchas gracias. Bueno, gracias Ricardo, y decirles que seguimos con operaciones militares, se fortalecerán en la región con el fin de desarticular todas esas estructuras criminales y atacar los factores de inestabilidad que se presentan en la región. Muchas gracias a todos y un saludo especial a todos nuestros oyentes. General, gracias. 7:19. Putumayo, Luis Ernesto, el eje de una situación muy complicada. Entre otras cosas, en Putumayo pareciera que tanto las disidencias de Iván Mordisco como las de Iván Márquez han comprado franquicias de grupos criminales dedicados primordialmente al narcotráfico para seguir fortaleciéndose y están en esta guerra, mire, Ricardo, que es increíble porque en teoría están en un supuesto cese bilateral. El Putumayo había sido un territorio plenamente recuperado militarmente entre 2010, 2015 y después con el acuerdo de paz, pues era otro territorio. Escuchar estas historias del Putumayo de verdad es volver al pasado. Y claro que aquí hubo una gravísima falla en contrainteligencia, pero el pocado original, Ricardo,
fue abrir una negociación con Mordisco, sin que hubiera una superioridad operativa y militar para poder entablar algún tipo de diálogo. Y esto, que es el común denominador de la muy mal llamada paz total, es que hay mucha zanahoria y muy poco garrote, o ningún garrote. Y esto pues realmente es imposible que termine bien. Y el mensaje del general Elder Giraldo, comandante de las fuerzas militares, a su gente en el programa de Radio Semanal, ¿no? Fue muy duro, muy fuerte. Y además coincide con este episodio, también con los episodios del departamento del Cauca, pero además sí ve uno un debilitamiento interno de las Fuerzas Armadas de Colombia, y yo sí creo que si el comandante Elder Giraldo se atrevió a hacer público este llamado de atención, este llamado nuevamente, además contra la corrupción, porque él dice, si las personas que se capacitan y los recursos del Estado que se invierten en capacitación no se utilizan para lo que estamos cayendo en corrupción. Fue un mensaje muy duro y creo que muy al lugar en estos momentos en que vemos estos episodios aislados. Aurelio, pero a mí me duele mucho, Aurelio, todavía, y resuenan las palabras de la secretaria de Gobierno de Putumayo, Vilma Zapata. 35 días de confinamiento, Aurelio. Allá iba, padre. Mire, es que póngame en la mezcla lo del general Giraldo, lo que acabamos de escuchar, y lo de la secretaria de Gobierno de ayer, y a mí me da la sensación, se lo digo con toda sinceridad, como un ciudadano de a pie, como un hombre que oye noticias, de que el Putumayo está convertido, es decir, está por fuera del manejo del país. Es decir, que allá se está sucediendo una realidad por fuera del control del Estado colombiano. Realmente lo del Putumayo es de una gravedad enorme, una mezcla de disidencias de Márquez, de la Marquetalia revuelta con comandos de frontera y sumado con las disidencias de la FARC, y bueno, no sabemos qué otros elementos de violencia. El Putumayo quedó manga por hombro, digamos, hoy en este gobierno. ¿Cómo lo va a recuperar el país? Yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es no estarnos preguntando solamente eso, sino cuál es la operación de recuperación del Putumayo. Y en esto tienen que influir el Ejército, el Ministerio de Defensa, el Presidente de la República en primer término, los comisionados de paz. ¿Qué negociaciones están haciendo? Ahora, ¿esto corresponde a un estado de cese al fuego? La verdad es que lo del Putumayo es preocupante. Y entre otras cosas, no se le olvide que el Putumayo sigue siendo una región que en términos, por ejemplo, del petróleo, de la explotación petrolera, del oleoducto trasandino, es una región estratégica para el país en términos de la explotación de hidrocarburos y de su transporte. Lo que pasa es que vamos sumando territorios en diferentes zonas de Colombia, Álvaro, que tienen situaciones similares. El departamento del Cauca, por ejemplo, también está bajo fuego y en una situación bastante complicada. Claro. Ricardo, el problema de fondo, yo creo, es que a diferencia del proceso de paz con las FARC, en que el gobierno inició un proceso cuando había un equilibrio de fuerzas favorable al gobierno, se estaban dando de baja los cabecillas y llevaba varios años de avances el ejército de debilitamiento de las FARC. Aquí el gobierno llega y encuentra una situación distinta, donde el equilibrio de fuerzas se inclina a favor de los irregulares, de los criminales. Inicia ese proceso de paz en una manera de buscar pues una solución de fondo y sobre todo tiempo para tratar de frenar ese crecimiento de los criminales. Y es muy difícil, porque las tendencias siguen. Esa tendencia de las FARC, de las disidencias de las FARC creciendo, no es de un año ni de dos, lleva bastante. Lo mismo el ELN, se ha fortalecido. El ELN, por cifras oficiales, se ha doblado en los últimos 4 años en hombres. Entonces, es complejo desarrollar un proceso de paz así. La pregunta es cuál es la alternativa. Entonces, no, primero golpéelos y después negocia. Pero pues cuando se recibe una situación donde es desfavorable para las fuerzas militares, pues es complejo. De pronto insistir en un proceso de estos tiene sentido. Sí. Lo que pasa es que es mucho más difícil porque es negociar con unos sectores que están crecidos,
Álvaro, sus ingresos están mejorando. Yo discrepo con usted en un tema. Yo sí creo que la correlación de fuerzas sigue estando a favor del ejército de Colombia. El ejército tendría con qué enfrentar militarmente a estos grupos y llevarlos a un nivel de sometimiento. Pero yo no he dicho que no tiene cómo enfrentarlo, pero que encuentra unos ELN, disidencias de las FARC, Clan del Golfo, muy crecidos y que siguen creciendo, ahí no hay duda. Están fuertes, no se les ha dado grandes golpes, no se les ha dado bajo cabecillas. Es muy distinto lo que como empezó el proceso de paz de Santos, con unas FARC muy debilitadas, a esto donde todos estos criminales están crecidísimos. 726, financiados por el narcotráfico, creciendo, Héctor, por cuenta de los negocios irregulares. Y ahí está la disyuntiva, ahí está el punto. Ha habido un crecimiento, Ricardo, del 77% de los cultivos de coca. Pues me decía el gobernador de Nariño que en Nariño hay 66.000 hectáreas de hoja de coca hoy. En ese escenario, sí, a pesar de que el precio aparentemente bajó, ¿no? Imagínese. Porque el año pasado, por ejemplo, registrábamos que incluso había unas crisis económicas grandes en los municipios cocaleros del Cauca. Así que, pues esta es una cosa que realmente uno nunca sabe por dónde coger. Yo sigo pensando que todo lo que aquí estamos describiendo es lo que justifica un esfuerzo de buscar lo que se ha llamado la paz total. Claro, rápidamente se podrá decir que hay un montón de errores en la política del gobierno, en lo que yo estoy totalmente de acuerdo. El diseño de la política de paz total es un diseño que tiene unas equivocaciones, pero también es cierto, primero, que es urgente. Yo sí estoy convencido que Colombia debería intentar buscar cerrar este capítulo de alguna manera, y la única manera eficaz y más rápida, menos dolorosa, menos costosa, etcétera, es tratando de encontrar un acuerdo con los grupos con los grupos criminales. La idea de que el ejército derrote a estos grupos es una idea que los colombianos llevamos pues pensando y dándole vueltas hace 70 pero años. Sí se pueden debilitar, y no lo hemos logrado. Sí, pero entonces, sí se claro, también siempre va a haber la respuesta de que se pueden debilitar y darnos los ejemplos de lo que ocurrió con las FARC, etcétera. Pero es que hay que mirar el contexto y tener claras las diferencias. Las FARC eran, digamos, entre comillas, un ejército que tenía unos campamentos, que tenía unos grupos de personas que pues normalmente estaban en unos determinados sitios. Entonces, por ejemplo, era posible utilizar el bombardeo aéreo para debilitar a esa guerrilla. Estas guerrillas, que lo que están es mimetizadas con los campesinos de unas determinadas zonas y además ni siquiera están atacando al ejército, ni pretenden tumbar al gobierno, ni llegar a ser presidentes, sino enriquecerse a través del narcotráfico, pues evidentemente ahí usted no puede utilizar esos instrumentos que serían las ventajas del ejército regular, como por ejemplo el del bombardeo aéreo. Lo acabamos de ver en Caloto, pasó hace apenas 2 o 3 días, pues la comunidad termina poniéndose a la fuerza obligada del lado de los grupos criminales, simplemente porque ellos están mimetizados ahí y el ejército no tiene cómo actuar. Y lo cierto Héctor, es que cuando es la misma guerra que se luchó contra las FARC. Pero perdóneme una última frase. No es la misma guerra, es una guerra muy distinta, y ese es el gran error que todos, a mí me parece que cada vez que dicen los errores de la paz total y miren la experiencia y la metodología del proceso anterior y tal, estamos hablando de una cosa completamente distinta. Pretender que lo que se hizo con las FARC puede funcionar con estos grupos es una enorme equivocación. Ahora, yo no tengo la respuesta de qué es lo que se puede hacer. Héctor, militarmente es la misma guerra. Puede que la técnica de negociación... Cero. Luis Ernesto, puede que la técnica de negociación... 7:30. Militarmente es exactamente la misma guerra. Son grupos armados controlando un territorio para narcotraficar, para hacer minería ilegal, para intimidar a la población y para operar. Y por supuesto con unas estructuras de mando. Es exactamente la misma guerra. Estoy de acuerdo con Héctor que la negociación no puede ser la misma por la estructura de mando que tenían las FARC, que era una estructura de mando absolutamente
vertical, a diferencia de organización como el ELN, que funciona por células, o de estas disidencias que no tienen el nivel de organización, digamos, en mando, y mucho menos una doctrina política como la tenía las FARC. Pero en el componente militar se trata de exactamente lo mismo. Se trata de que el Estado logre controlar el territorio, de que el Estado tenga la operatividad para arrinconar. ¿Ustedes creen que las FARC hubiera estado dispuesto a una negociación después de décadas de guerra si no hubiera estado arrinconado? Pues obvio que no, claramente que no. Y el Estado colombiano, lamentablemente, en esta etapa no tiene la correlación de fuerzas para conducir con éxito procesos de negociación. Hay que reconocer, eso sí, Ricardo, y con esto concluyo, que con la salida de Danilo Rueda, que era Danilo Rueda suelta, hacía un montón de cosas sin coordinación con el ejército, sin coordinación con el Ministerio de Defensa y quizá sin el mismo presidente. Con la salida de este señor y con la llegada de alguien mucho más estructurado, organizando las dinámicas de los procesos, yo he visto menos concesiones y caos en las concesiones a los armados, y hemos visto que hay una acción militar mucho más fuerte. Por eso, pues todo lo que está pasando en el Cauca es porque hay acción militar. Todo lo que estamos escuchando en el Putumayo es porque hay acción militar. Entonces, espero que ya estén corrigiendo los errores del inicio. Hago una pregunta. Lamentablemente una pregunta no veo retórica. Eso. ¿Cómo hacer la paz con quien no quiere hacer la paz? Bueno, es que para que haya un sentarse a la mesa se deben mostrar actitudes de confianza, acciones de confianza, y esas son las que yo no veo. Pregúntenle a la gente de Putumayo. Es que yo sigo pensando en las 35,000 personas que nos decía ayer la secretaria de gobierno de Putumayo que están confinadas. O sea, es que ¿cómo hacer la paz con quien no quiere hacer la paz? Es que para hacer la paz se necesita que la paz sea mejor que lo que tienen ahora. Y yo no creo que sea así. Ahí hay un gran desafío de la paz total, y es que los ceses del fuego se dan en teoría y muchas veces ni siquiera se cumplen entre el grupo ilegal y el Estado, es decir, Ricardo, entre el ELN y el Estado, entre las disidencias de Mordisco y el Estado, pero no incluyen, María Consuelo, a la población. No, pero tampoco incluyen entre ellos. Entonces, además, se disputan los territorios por el narcotráfico, por la minería ilegal, las disidencias de Márquez y de Mordisco, y la gente queda en la mitad. Mientras no haya un cese del fuego que incluya el cese entre grupos ilegales, va a ser muy difícil que realmente se vean resultados de la paz total. Ricardo, pero lo distinto de este momento para la paz total es que ya ni siquiera se menciona de dónde salen los recursos. O sea, en ningún momento se trata de combatir el narcotráfico. Ya eso pasó a no tener ningún juego dentro de la discusión misma. Y yo sí creo que es muy grave, porque es que estamos hablando, y esto lo dice la Fundación Pares, que no es precisamente de ultraderecha, que el incremento de las áreas sembradas de coca en el Putumayo apalancan el 77% de lo que creció todo el país. O sea, hoy en día el 20,000 hectáreas de coca de las 230,000 que detectó el mecanismo de Naciones Unidas contra la droga y el delito están sembradas en el Putumayo. Y nadie menciona eso. Nadie volvió a ponerlo en la mesa, ni de los diálogos, ni del proceso, ni es prioritario, cuando todos sabemos que ese es el combustible de la guerra y de las violaciones de derechos humanos. Es un sofisma. No es cierto lo que dice el gobierno nacional en el sentido de que la cocaína ya no es rentable y que ya no se está consumiendo. Eso no es verdad. Y lo dicen desde Estados Unidos y lo dicen desde Europa. Hay una situación particular en algunos sitios en donde no se compra la cocaína a los campesinos, pero el consumo sigue. Y como hay demanda, pues hay oferta. Y ahí está la situación que se vive con la explosión de cultivos ilícitos. 7:34, ya regresamos en Mañanas Blue. Vamos con noticias del mundo a contarles por qué está disparado el precio del Bitcoin, y vamos a hablar de la reforma pensional que hoy tiene un día clave en el Congreso de Colombia. Estás escuchando Blue Radio.
tarifas de luz. Tormenta perfecta por cuenta, por un lado, de la crisis financiera de varias electrificadoras, por los vacíos en la regulación y obviamente, y en primer lugar, por el fenómeno del Niño y la presión que la falta de lluvias genera en la generación hidroeléctrica, con un nivel de los embalses que hoy está sobre el 50%, cuando en diciembre estaba alrededor del 74% según XM, obligando así al plan B para generar energía de respaldo que cae a cargo principalmente de las centrales térmicas que funcionan, algunas con gas, algunas con carbón, pero que resultan muchísimo más costosas que la generación que se hace con agua. Tarifas de energía que además de todo tienen una alerta de subir un 30% adicional, y por todo ello es que la bancada costeña le lleva hoy al gobierno varias propuestas, 4 puntualmente. Por un lado, implementar el artículo del plan de desarrollo que obliga al gobierno a distribuir los servicios de energía según los pisos térmicos. Por el otro lado, a asumir los costos de las pérdidas no técnicas. En palabras más, palabras menos, los robos de energía, que según el representante de la Cámara, David Mansura, en la costa superan el 29%, cuando el resto del país están en el 11%. Felipe incursionó en el mercado del Bitcoin, ¿ha comprado criptomonedas? No, y no entiendo el mecanismo y yo ese tema no lo entiendo, lo desconozco totalmente. No sé cómo se compra, no sé para qué sirve, no, nada, absolutamente nada. Ahí sí soy absolutamente ignorante. Y está en expansión, que es lo más curioso, Felipe. Tenemos que empezar a utilizarlo, o al menos a entender de qué se trata, Víctor. Y no entiendo esa fluctuación del Bitcoin. Aquí usted nos ha dicho siempre, tengan cuidado porque no hay un respaldo de las criptomonedas. Pero hoy miro la bolsa, Víctor, aquí estoy en tiempo real, y el precio está disparado, al menos del Bitcoin. Sí, Ricardo, el Bitcoin sigue imparable. Esta, recordemos, es la criptomoneda más popular, la que más compra la gente en el mundo, y en este momento está superando los $59,000, mirando ya muy de cerca los $60,000. Si usted, Felipe, hoy desde Colombia se quiere comprar un solo Bitcoin, que es una moneda digital, tiene que sacar unos 230 millones de pesos para quedarse solo con un Bitcoin. Estos precios en dólares no se registraban desde finales del año 2021, y muchos expertos en criptomonedas no descartan, esto está dentro de las probabilidades, que el Bitcoin rompa sus propios máximos históricos, que están por los lados de $65,000 o $66,000, y que fueron tocados en octubre o noviembre del año 2021. Es una probabilidad, pero no hay certeza, Ricardo y Felipe, de que esto ocurra. ¿Y por qué lo creen los expertos? Porque cada vez los sistemas financieros más tradicionales, como Wall Street, están adoptando a Bitcoin, están confiando en esta criptomoneda que nació por fuera del sistema financiero convencional. Y también hay un tema técnico, pero es muy importante, y es que en abril se viene para Bitcoin una cosa que se llama el halving, y es que por protocolos matemáticos se reduce la compensación económica para quienes minan o producen los Bitcoins, y a partir de ese momento se podría, Ricardo, reducir la nueva oferta de estas monedas digitales, y ante una reducción en la oferta su precio reacciona. Aquí estamos registrando, y esto es muy importante, esta noticia, pero para quienes quieran invertir en Bitcoins, siempre decirles lo que nos explican los expertos, que tengan de todas formas muchísimo cuidado, porque es un activo digital muy volátil, porque así como sube muy rápido, cuando le da por caer también lo hace muy rápido. Por ejemplo, después de alcanzar máximos históricos en el 2021 de $66,000, se vino para el piso y cayó hasta los $16,000, es decir, una fuerte caída muy rápida del 75%, y ahí muchísima gente perdió mucha plata. Pero desde los 16,000 en noviembre del 2022 hasta hoy, que está superando los $59,000, Ricardo, el Bitcoin se ha disparado un 270%, siendo para este periodo la inversión que más ha rentado en el planeta. ¿Y para qué me sirve el Bitcoin, Víctor? Respondiendo a la pregunta que hace Felipe, ¿podemos ir a la tienda a comprar algo con Bitcoin o sí, para qué sirve? A ver. Yo leía un reporte recientemente donde en Colombia, por ejemplo, ya hay más de 400 comercios que reciben Bitcoins. Lo que pasa es que usted puede invertir a través de unas plataformas donde usted busca de pronto una rentabilidad, compra un precio y si lo vendo a tal precio, pues me gano una plata, pero ahí corre el riesgo también de que pierda. Pero yo puedo ir a hacer mercado con Bitcoin, por ejemplo. Claro, pero también usted puede coger ese Bitcoin y guardarlo.
puede guardarlo en una wallet, en una billetera y usarlo como una moneda digital para hacer transacciones en comercios donde acepten pagos en Bitcoin. Por ejemplo, en El Salvador ya el Bitcoin es una moneda de curso legal, inclusive hay reservas del gobierno salvadoreño invertidas en Bitcoin, eso lo han criticado muchísimo, pero hay países que ya lo han adoptado inclusive como una moneda de curso legal. Y ya en Colombia, en algunos comercios, usted lo utiliza para comprarse el mercado, o hay, por ejemplo, concesionarios, no sé, en Colombia, que ya reciben pagos en Bitcoin, o hay, por ejemplo, inmobiliarias o constructoras que reciben pagos en Bitcoin en muchos lugares del mundo. Entonces se puede utilizar de las dos formas, como método transaccional o también como activo para invertir. Pero ¿cuál es el equivalente a la banca central de los bitcoins? ¿Quién los produce? ¿Dónde se producen? Es decir, esos... Para mí es un misterio total. Felipe, ¿y quién respalda? ¿Quién respalda? Porque al final los dólares, usted sabe que los respalda la Reserva Federal, ni más ni menos. Y el peso colombiano, el Banco de la República. Y es una cosa todavía difícil de entender, pero desde hace mucho tiempo ya esto está adoptado en el mundo, las criptomonedas. La confianza que hay sobre ellas es la confianza sobre el mismo sistema, sobre el ecosistema Bitcoin, sobre su blockchain, que es la tecnología que está respaldando la creación de estos dineros digitales. Y es un tema de confianza, es un activo digital, muchos están invirtiendo en él y muchos los están utilizando para transacciones. Por ejemplo, cuando se estalló la guerra sobre Ucrania, Rusia y Ucrania empezaron a adoptar mucho las criptomonedas porque era una forma, digamos, rápida y sencilla para hacer transacciones con el mundo. Recuerde que hubo sanciones financieras sobre Rusia y demás. En Venezuela también han utilizado mucho criptomonedas para tener transferencias con el mundo. En Argentina, en fin, no Ricardo, solo Víctor Bitcoin lo dijo. Existe. Hay muchas criptomonedas en el mundo. Hay muchas criptomonedas, pero la base es la misma. No hay máximos. No hay un estado central que respalde la moneda, como lo decía y como preguntaba ahora Felipe. O sea, no hay un Banco de la República o una Fed como en el caso del dólar. Lo que hay es una cadena de confianzas. Lo que pasa es que esa cadena de confianzas tiene una trazabilidad digital. Y es si yo te pago a ti con una criptomoneda, esa transacción queda documentada y no queda documentada en un computador centralizado. Está documentada en una cadena de computadores y entonces yo puedo monitorear la transacción desde dónde salió esa moneda hace 10 años, 8 años y cómo llegó a mis manos, y esa confianza es lo que mantiene el valor de la moneda. Y por eso, pues, como lo decía ahora Víctor, tiene mucha volatilidad porque no todo el mundo confía en este mecanismo, pero cada vez más los mercados lo reconocen como una moneda de cambio y como un activo para invertir. 7:42 minutos, volveremos a hablar de Bitcoin, volveremos a hablar de su precio disparado en los mercados internacionales. En Colombia, Paola, hablando de bolsillo, estamos en un momento crucial para la reforma pensional, porque estamos a la espera de que hoy o mañana se den las votaciones en la plenaria del Senado. Esta reforma entró al revés de la reforma de la salud, entró por Senado, no entró por Cámara. Sí, y bueno, y les falta votar impedimentos. Sí. Tienen 6 pendientes, Ricardo, otra vez a las 11 de la mañana vuelven y retoman el asunto. Ayer se fue todo el día igual también votando impedimentos, pero pues acuérdese que también esta reforma tiene muchas alertas del impacto del costo fiscal. Ayer ANIF otra vez volvió a poner los puntos sobre las IES y decir, mire, esto puede tener un impacto enorme y grandísimo y hay que tener en cuenta pues que esos son unos costos, puede que sea la reforma que menos resistencia genere, aunque recuerde usted también que hay 2 iniciativas para archivarla, hay otra además para bajar ese umbral obligatorio de cotización a Colpensiones de 3 que está actualmente de 3 salarios mínimos a 1.5 por lo menos, que es la propuesta de algunos, pero dice ANIF que tengamos mucho cuidado y mucho ojo porque en últimas pues esto lo van a terminar pagando sobre todo los colombianos más jóvenes, que son los que van a ser los pensionados y los jubilados del futuro y quienes van a tener que trabajar muchos años precisamente. ¿Sabe, Paola, por que las alertas se han encendido más en los últimos días? Habíamos coincidido aquí en que la reforma que tenía más posibilidades de salir adelante en el Congreso era la reforma pensional,
pero con lo que yo he visto en las últimas horas, no lo veo fácil. Hay muchas advertencias sobre la sostenibilidad fiscal, sobre lo que va a pasar en el 2069, sobre la manera en la que podría disponerse de los recursos pensionales para el pago de subsidios a través de lo que se llaman rentas para un grupo de personas que sí, que claro que está bien que queden cubiertas, pero no a través de Colpensiones. Y esa es una de las grandes dudas. Está con nosotros, Paola, la senadora Marta Peralta del Pacto Histórico. Ella es la presidenta del Partido Maíz y es la coordinadora ponente de la reforma pensional. Senadora Peralta, buenos días. Buenos días a ti y a todo el equipo que está en cabina. Senadora Peralta, quisiera preguntarle primero por sus quejas de ayer frente al gobierno. ¿Se quedaron solo los congresistas del Pacto Histórico defendiendo la reforma pensional o eso mejoró después? Bueno, nosotros hemos tenido la claridad de que esto va a funcionar trabajando en bloque, haciendo toda la estrategia de persuadir, pero también de motivar, de convencer, de argumentar, tanto por parte de los senadores que apoyamos esta propuesta, pero también como parte del gobierno, los que están a cargo de esa interlocución. Entonces había esa como esa molestia o más bien desazón al interior de los que hemos venido defendiendo este proyecto al interior de la comisión, y es como no, los senadores que vean y defienden el proyecto, no, yo creo que este es uno de los pilares más fundamentales de las promesas del gobierno y tenemos que estar en todo momento en la disposición de que el proyecto pase, porque el escenario no es fácil en el Congreso de la República. Más allá de lo técnico, hay un tema político que hay que empezar a abordar, que hay que empezar a trabajar en bloque. ¿Y eso no se ha trabajado desde el gobierno, en su opinión, senadora Peralta? Sí, yo he visto que posterior pues a nuestros requerimientos también vi mejor estructurado y coordinado el equipo de gobierno, ¿sí? Vi a la ministra de Trabajo ya dialogando con el ministro del Interior, porque esto no puede ser que la ministra vaya por su lado y el ministro por el que él considere. No, esto tiene que trabajarse en bloque porque hay unas circunstancias, hay unas solicitudes que de pronto tenemos que analizar ese en bloque, tanto desde lo técnico, pero también desde lo político. Senadora, vamos a lo técnico. Desde los sectores de oposición, independientes o incluso desde ANIF, dicen que la reforma pensional del gobierno aumenta el hueco fiscal del sistema pensional a 73,57% del PIB, un aumento de casi 132 billones de pesos, y que desde el año 2069 no habría recursos disponibles. ¿Ustedes consideran que están, no, bueno, entre otras cosas, esa cifra de 132 billones la dio el Ministerio de Hacienda? ¿Por qué, si no es sostenible en el tiempo, siguen defendiendo esta reforma? Bueno, lo cierto es que en el concepto financiero que nos da el Ministerio de Hacienda es que primero la reforma pensional no viola la regla fiscal. Segundo, se hace una proyección al 2070. Ya después del 2070 sí se ve que empieza como tal a no aumentar el nivel de cotización, pero estamos haciendo esta proyección a 50 años claramente para que hoy el hueco fiscal que tenemos pueda entrar a ser solventado. Es que no es posible que hoy, al tener nosotros dos regímenes que son competitivos, que son excluyentes entre sí, no esté logrando el objetivo principal, que es pensionar a la gente. Aquí lo que estamos tratando es de aumentar la cobertura, de que con esta reforma nosotros pasemos de una cobertura que hoy está en un 25% y que solo ha crecido un 5% desde el 93, pueda pasar a un 87%. El tema acá no es que creamos una ley que sea indefinida en el tiempo, porque las leyes también son dinámicas conforme a las realidades que sigamos viviendo pues en la humanidad. Se van a ir renovando. Esta ley que nosotros buscamos reformar tiene 30 años y más adelante hoy los jóvenes que de pronto no tenemos la posibilidad de pensionarnos con esta reforma
tendrá que el Congreso en su momento también motivar una reforma para actualizar y acoger los contextos, las realidades que en ese momento se están viviendo de cara al proyecto. Pero no podemos decir que de aquí a 50 años, pues esta no sea una reforma que no vaya a servir o que no vaya a generar la estabilidad. Y además, si seguimos en este crecimiento económico que vamos, pues lo más probable es que haya mayor estabilidad laboral, haya mayores oportunidades para que muchos jóvenes, adultos, incluidos mujeres, podamos tener la posibilidad de seguir cotizando al sistema, que buscamos que sea uno solo, un único pagador, pero que con el tema del umbral podamos tener dos formas complementarias, tanto en el ahorro individual como en el de prima media, puedan ser complementados, pero dirigidos a que las personas se pensionen. Y en ese tema del umbral, senadora Peralta, parece estar el quid del asunto y el enredo de toda esta reforma pensional, porque el gobierno parece muy rígido y muy inflexible en su propuesta de dejar ese umbral de tener que cotizar todos los colombianos sobre los 3 primeros salarios mínimos al fondo público, a Colpensiones. Sin embargo, pues lo que lanzan, las alertas que lanzan analistas, economistas, centros de pensamiento, academia, es que eso es insostenible precisamente y que daría un golpe durísimo sobre las finanzas del país. ¿Por qué el gobierno no se baja un poco de ese umbral? ¿Cuál sería el problema de bajarse de ahí a un salario y medio, como lo propone, por ejemplo, el partido de la U, a un salario incluso como son las recomendaciones de los técnicos y expertos, incluido incluso el propio Comité de Regla Fiscal, que también viene lanzando alertas sobre ese tema y la inconveniencia de dejar ese umbral en 3 salarios mínimos? Senadora Peralta. Bueno, mira, Paola, tú has dado en el punto, eso es realmente lo que hoy nos separa de otras ponencias alternativas, y es lo siguiente. Nosotros estamos presentando tanto en el pilar contributivo 2 fórmulas. Una es que los salarios que vayan de 1 a 3 los maneje Colpensiones, y de 4 a 25 salarios mínimos los manejen los fondos de ahorro privados. Entonces, en estas circunstancias, ¿qué pasa? La mayoría de la población obviamente gana hasta ahí el gobierno entraría a subsidiar, porque hoy el gran hueco fiscal que tenemos es porque el gobierno subsidia esas mega pensiones que hay, y acá se limitaría a que el subsidio vaya solo hasta los 3 salarios mínimos. Si nosotros disminuimos el umbral, pues aquí hay un pilar solidario que estamos buscando, y es lo importante y es el objeto más amplio de esta reforma. Es que esto no es solamente una reforma meramente pensional, aquí se busca crear un sistema integral de protección a la vejez. Por eso es que hay tanto pensiones como prestaciones económicas. Entonces, si nosotros disminuimos el umbral, pues vamos a favorecer menos población vulnerable de la tercera edad con el pilar solidario. Ya no estaríamos favoreciendo en el pilar solidario los 2.5, 2.8 que buscamos, sino que se disminuiría proporcionalmente. Ahora, si nosotros realmente, o el Congreso de la República, piensa aplicar el 1.5 y el 1, es preferible no presentar reforma pensional. Senadora. ¿Saben por qué? Porque las pensiones de ustedes actualmente y de sus familiares entrarían a ser privatizadas. Ya no tendrían la protección especial estatal que hay, ni el subsidio que hoy manejan incluso muchos sectores. Cuando ya hay una comprensión del objeto de los 3 salarios mínimos, más bien dice, busquemos que sean más los salarios. Senadora. Sí. Le pregunto sobre el pilar solidario, que es un punto en el que todo el mundo está de acuerdo. Es fundamental atender a más de 7.700.000 adultos mayores que no tienen pensión. Eso está bien, Pero ¿por qué tiene que incluirse a través de la reforma pensional, si al final va a terminar siendo un subsidio del gobierno? ¿Por qué utilizar el dinero del stock pensional, el dinero que está en Colpensiones, para entregar algo que al final va a terminar siendo un subsidio? Porque ese es un pilar que depende. Está bien, mira, nosotros no podemos decir, yo ayudo a los abuelitos, a mí me interesa mucho, pero no hacer nada. No, nosotros tenemos que desprendernos, y depende
de los que cotizamos, o sea, de los que cotizamos en el pilar contributivo, pues de ahí se crea un fondo de solidaridad que cada uno proporcional a lo que ganemos, senadora, vamos a aportar a esa bolsita. ¿Y eso no lo puede hacer el DPS como lo hace hoy? ¿No podría tramitarse ese pilar solidario a través del DPS? No se podría ¿Por qué hacer. no? Uno, porque si se hace, por ejemplo, a través de un programa de gobierno, va a depender de la voluntad de gobierno. Si usted está en la estrategia de ayudar al adulto mayor, tiene que estar convencido de que eso sea una política pública, no que dependa del gobierno. ¿Y por qué usando los ahorros pensionales de los demás colombianos? No, todo hoy funciona así. Los que ganamos más soportamos, incluso ayudamos a los que hoy no tienen la plata. Pero la plata que yo guardo en Colpensiones o en un fondo privado no la tocan, no la gastan, no se usa para eso. Esa plata está protegida. No, hoy todos, de hecho, dirigimos, por ejemplo, la que tú guardas en Colpensiones es una bolsa común, y la que va a los fondos privados, pues se crea un ahorro individual, es como si fuera tu cuenta individual más la rentabilidad que eso pueda producir. Pero hoy, como tal, nosotros, o el gobierno más bien, y cuando digo el gobierno, pues ahí hay recursos de todos porque son los impuestos. Del presupuesto general de la nación se destinan alrededor de 18 billones solo para las pensiones normales, las de la ley 100. Y incluso al 2019 llegó a 40 billones, incluidas aquellas que son de régimen exceptuado y especial, que son los magistrados, los militares, etcétera, que no es tema de esta reforma, no se toca con esta reforma que estamos presentando. Entonces, realmente lo que buscamos es una protección integral a la población hoy adulta, y que a través del pilar solidario, porque por ejemplo, en el DPS existe hoy un programa de adulto mayor que va a seguir existiendo, y lo que va a pasar es que no todo adulto mayor va a cumplir los requisitos del pilar solidario, porque tú aquí tienes que tener edad, tienes que tener condición de pobreza vulnerable, vas a no tener pensión, etcétera. Entonces todo eso está muy bien, doctora Peralta, y todo el mundo está de acuerdo con eso, con aumentar la protección para los mayores, pero sigue sin darnos la respuesta, doctora Peralta. Insisto, y con mucho respeto, ¿por qué sacar esa plata de los ahorros de la gente? ¿Por qué la gente que está ahorrando para su propia pensión, los que están en los fondos privados, por qué a ellos se les tiene que sacar una plata para ayudarles a los mayores? Y después, en un futuro, ¿quién les va a responder por esa plata? Esa es la respuesta que estamos buscando. ¿Por qué de esa forma? No, es que, por ejemplo, o sea, tú no estás de acuerdo con que los que tengamos más ayudemos a los que tienen menos. No, pues claro que estamos de acuerdo. Es que planteado así, senadora, pues obviamente nadie va a estar en desacuerdo. Lo que pasa es que lo que queremos disminuir es la brecha de pobreza extrema tan difícil. Pero la pregunta es muy concreta. Que tú no puedes decir, estoy de acuerdo, pero no me quiten a mí nada. Senadora, mire, o sea, es que no podemos quedarnos ahí frente a una circunstancia que estamos. Ahora, otra cosa es que yo no te dé la respuesta que tú quieres escuchar, pero yo te estoy respondiendo con base en el sentir social, con base en los argumentos técnicos, con base en el propósito que se está buscando a través de esta reforma social. Ahora, si tú no estás de acuerdo, ese es otro tema. Pero ese es el objetivo, proteger a la población vulnerable hoy, que es alrededor de 7 millones de adultos mayores que hoy están desprotegidos. ¿Está garantizada mi pensión? ¿Cuándo me pensiono? Si me pensiono en 20 años, entonces yo me pensionaré en el 2044. ¿Quién garantiza los recursos de mi pensión si hoy los invierte el Estado en subsidios a través de la renta que se está planteando para los adultos mayores? ¿Quién garantiza que el Estado va a tener los recursos para garantizar mi pensión? No, porque quienes, por ejemplo, solo los que vamos a aportar a ese pilar solidario o a ese fondo de solidaridad son los que ganemos de 4 salarios en adelante, no es toda la población. Y sus recursos y sus cotizaciones bajo la administración única de Colpensiones como pagador único, van a estar garantizados. Ahora, que los jóvenes vamos a seguir sosteniendo las pensiones, sí, eso funciona así y va a seguir funcionando de esa forma. ¿Qué toca buscar? Buscar las estrategias de que se generen oportunidades laborales, condiciones dignas, buenos salarios para que podamos seguir cotizando. Pero hoy
los jóvenes y los que no se pensionan son los que hacemos como la rotación y la dinámica del círculo de que para que puedan hoy seguirse pensionando, que hoy no superan el 1.8 millones de pensionados que tiene el país, donde 1.6 los ha pensionado Colpensiones. Eso en lo polémico que tiene hoy la reforma, en lo técnico y en lo que está radicado del proyecto. Volvamos a lo político. Usted lidera esta reforma pensional, pero enfrenta además ponencias de archivo, ponencias negativas, y ha dicho en las últimas horas que el gobierno parece dejarla sola con esta pelea. ¿Cuál es el ambiente político de la reforma que usted lidera? Bueno, mira, ya ustedes vieron los escenarios ayer. Hoy estamos frente a 4 ponencias, 2 de archivo, una, digamos, sustitutiva en algunos aspectos de la reforma principal y la nuestra del gobierno nacional. El escenario ayer se fue en 4 bloques de impedimentos. Faltó aprobar un último bloque y sé que para la citación de hoy habrán muchos más otros erradicados, otros impedimentos, y probablemente así vaya a ser el escenario, ¿sí? Nosotros tenemos en contra un tema, y es el tema de los tiempos, porque este proyecto apenas va para su segundo debate en Senado y tiene que hacer o cursar su proceso en Cámara de salir exitoso de su debate en la plenaria. Conozco que hay una proposición por parte del Partido Liberal, de algunos del Partido Liberal, de presentar hoy una proposición, si alcanzamos